23 de marzo, Aristóteles. De Ánima, capítulo 4. Estamos en la línea 429. Era 429D. Hoy. D. No, D. ¿A quién le toca leer? Del X. Si quieres parte de la frase anterior, aborrece y antis. Aborreceie de antis eichonus habium esti kai apaces kai mecen egei koinum. Hos perfesin anaxauras vos noesei eito noein pasge tipa kiesti. Kegarti koinum amphoi hipargei. Το μεν πογέιν το γέι, το δε πάσχει. Έτσι δε ει νοετός καϊωτός. Γαρ τοις αλόις νους χυπάρχει, ει με καταλό αυτός νοετός. Εν δε τίτο νοετών έιδε. Με μην μενών τι έξεϊ. Hexei, Copoyei, Noeton, Auton, Hosper, Talá. Esto lo hemos leído, ¿no? Pero esto es muy importante. Cabe por lo demás plantearse el siguiente problema. Si, como dice Anaxágoras, el intelecto es simple, sí, como dice Anaxágoras, el intelecto es simple, impasible y nada tiene en común con ninguna otra cosa. ¿De qué manera conoce si el inteligir consiste en una cierta pasión, en un cierto padecer? Es en el verbo, ¿no? Pasque, un cierto padecer. Adelante. Hola. Cierto padecer. Por cuanto hay algo común a ambas. La una parece actuar y la otra padecer. Está bien. Os no es eito no en paz que intiestin. Yo aquí le pondría un punto y coma por lo menos. Aquí va mal internet acá. Sí. ¿De qué manera conoce que tiene un cierto parecer? Yo pondría aquí la interrogación. Pero si es impasible, ¿de qué manera conoce si el inteligir consiste en un cierto parecer? Después contesta, por cuanto hay algo común a ambas, el artículo non fue mi parte, tomen coyen, doquein, todé pasque. Yo creo que está mal la puntuación en la edición española. Voy a ver si en la edición griega. Pero esta que está copiada acá es la edición de Oxford, no sé. Sí, es la misma. Yo creo que está mal la puntuación porque uno no se entiende la sintaxis. Profesor, no la puedo subir, pero si quiere se la paso a su computador desde mi celular. Ah, mejor, porque no la alcanza a subir. Sí, es que llega la imagen de internet. Ah, ya. Así la subo yo al material. Sí, que es. Habría que borrarlo, señor. ¿Ah? Habría que borrar el archivo.
alguien de enfrente. ¿De dónde? Claro, esa es la puntuación de Oxford. Sí, yo creo que está mala la puntuación, por eso ayer nos enredamos y no sabíamos cómo ponerlo. El texto griego dice. En el texto griego está mala la Entonces, puntuación. tendré que ir como el punto y coma antes del paréntesis. Sí, yo creo. Este es Aristóteles Supervisele. Ya, perfecto. Entonces esto lo voy a subir al Ay, material. amigo. Sí. Voy a subirlo entonces al material de... ¿cómo se hace para cerrarlo? Ahí. ¿Bien? Vamos a subir. Material. Seleccionar. Tiene escritorio. Escritorio. Abrir. Solo para integrantes de grupo. En exclusiva. Mejor lo eliminamos después de Ah, pero espera, ahora hagámoslo porque puede servir y después lo eliminamos al final. Sí. Ya, pero yo ahora, ¿por qué me... Si yo estoy compartiendo otra página, ¿por qué me comparte esta? ahí arriba hay otra pestaña, parece. Dejar de compartir. Compartir. Yo quiero compartir esta ahora. Ya. Claro, yo creo que es mucho más lógico que la puntuación sea esta. ¿De qué manera conoce? Si el inteligir conoce. Sí, sí, consiste en un cierto parecer. Claro, aquí voy a ponérselo como notita. Cambiar la puntuación de Oscar. Cambiamos la puntuación. Después vamos a ver si cómo lo hace el alemán también. Por cuál, y después, Habría que borrar el signo de interrogación. ¿No? claro, por cuanto hay algo común a ambas, la una parece actuar y la otra parece punto. Esto no es interrogativo. Egar, Kikoinonan, Foin, Raquel, me apoyé, bloqueé, tolé, paste, punto. Entonces, cambiamos directamente la puntuación. Y después, Edit, Beino, Etosca y Autos. Esa es otra pregunta. Y de hecho, aquí sí le pone un punto. Añádese a esto el problema si el intelecto mismo es a su vez inteligible. Agrega muchas palabras que no están en el texto. Solo no hacerle preguntas. Claro. Además, agregamos una palabra. Se pregunta. Preguntamos. Si el intelecto mismo es a su vez inteligible, pero ese es otro tema. Veamos qué dice el alemán. Intelecto mismo. Tengo. Pero él mismo es inteligible, pero eso es otro tema. En la página 182. 182. Ah, pasa con que escriba acá. Es la numeración del libro. 182. ¿Ahí? Sí, a ver cómo le dice después. Ahí. Ah, esta edición crítica también. Parece.
Ah, está bien. Debe ser como la 100. Debe ser como la 360. De PDF tiene que ser, ¿cuánto? Tiene 359. Ah, bueno, O sea, 340. por ahí. 2. quedan 100 ahí de página. Claro, quedan 100, sí. Tú te refieres a la página del libro moderno. 182. 188. Vamos a ver cómo pone la puntuación. Seis. 5. Ah, tiene un buen aparato crítico, ¿no? Me tinca que voy a tener que imprimir esto. Ya estoy en la quiebra de la impresión. Ah, así que se me olvide. Les quiero dar el anillado que imprimí, porque al final lo pagué yo y lo retiré yo. Ah, ya estaba listo. Claro. Así que eso me lo tienen que pagar a mí nomás. Sí. Me parece que era 3.000, 3.002, no sé. Una sola persona parece que lo retiró. $182, la página anterior de esta. Esa es la que está en griego. Claro, La 183 la que está hablando. claro. Ahí. Es que aquí está. ¿Este es de la 15 hasta la 23? ¿Ah? Son Sí. Aquí está. Aparece identis, Eionus abrunestica y apapesca y meten eikricoinon os perfeccionan hexágoras. Pos no es eiton no es pasque in tiestin. Claro, ¿ves? Sí, Ahí está. ahí lo pone cuando lo usamos nosotros. Sí. Las paréntesis. Egar ticoinon amfoin barkei. Tomen boyein dokeito de pasque. Punto, eso no es interrogativo. Claro. Estamos apoyados por, ¿cómo se llama este señor? Cambia todo. Claudio Corchilius. Por Sirius. Ya, está bien. Eide, etidei no es dos cayautos, claro, esa es otra cosa. En efecto, traducen, debería traducir. Das aber, was es heißt, dies zu sein. No, Samari. Man könnte aber folgende Schwierigkeiten aufwerfen. Wenn die Vernunft einfach ist und unaffizierbar und mit nichts irgendetwas gemeinsam hat, wie Anaxagoras sagt, auf welche Weise wird sie denken, wenn das Denken eine Art Erleiden ist? Denn insofern beiden etwas Gemeinsames zukommt, scheint das eine zu wirken und das andere zu erleiden. Sí, Ferner aber, ob sie auch selber Gegenstand des Denkens ist. Está bien, estamos de acuerdo. ¿Y ahora dónde está El gordo, ¿no? ¿Eh? Está la izquierda, no. Al lado. Izquierda. Ahí. Aquí había la tarea para la casa que le voy a dejar, buscar el comentarista aquí de Aristóteles que le puso apellido a esto, le puso intelecto pasivo, intelecto activo, que es lo que después pasará a la tradición, ¿no? Seguramente en el libro de Real lo dirá.
el comentarista medieval. No, antiguo. Claro, un comentarista antiguo. Podría ser Simplicio, Alejandro. ¿Sí? Temistio también podría ser, no me acuerdo. Más bajito dice Patheticus. Ah, pero seguramente en la nota, vamos a ver cómo son las notas de nuestro amigo, ¿cómo se llama? Klaus Corsi. ¿Cómo? Klaus. Ah, Klaus es más fácil, nuestro amigo Klaus. Porque al final tiene notas, ¿no? ¿No? Se tiene como Debería. alternativa. La alternativa. O es solo edición crítica. A ver. No, parece que esta es solo edición crítica. No, no, es solo la edición crítica. Hay un índice, sí. Puede ser bien. Pero no tiene notas hasta donde vea. Sí tiene. ¿Tiene notas? Ameichungen des Chaoswerkes. ¿Encontraste las notas? Sí, están en la página 220, 222. 200. Sí, están por sección de la numeración de creo. Concordance Förster Ross. Ah, claro, él toma de la anterior edición alemana y la compara con Ross. Y las dos son. Claro. Concordance. Y aquí vienen las notas. Claro, entonces estamos en la página 429, aquí. Bien. Revisar. Es la 429-25. 429. Sí, una de esas. Ahí estamos. Sí. ¿Cuál era el que tenía dificultad? ¿El Docker, Follane y Pascal? O después. Entre 25 No, y como 30. como que esto del intelecto agente y paciente se lo salta, no tiene una nota sobre eso. No, porque esos son cosas anteriores, no tiene. Yo esperaba que me dijera dónde estaba la doctrina esta, o sea, la terminología esta del intelecto agente y paciente. Ya, le queda como La tarea. nota 429A22, es que yo no tengo el alemán muy actualizado, pero ahí esa nota de ahí. Hay un poco de nota. Ya en alguna de estas. Pero menciona al Simplicio. Probablemente esto esté allá en Simplicio. Vamos a verificar. Ya. Ahí encontramos también las notas. Y ahora tengo que aprender a volver donde está. Ahí. ¿Quién lee entonces griego? Le toca a ti. ¿Dónde está aquí? Vale, estoy saldo. No, esto ya lo leí yo. Tomen Pascal. ¿Se lee? ¿O lo agrandar? ¿Eh? Ya. ¿Me apunto dónde? Ahí. Etumen pasgen κατά κολληνών ή διέλεκαι πρώτερον. Ότι δύναμη πως ήταν μετά χρονούς. Άλλην τρεχέια ουδέν. Πριν ανουέ. Δύναμη δεουτός κόσφαιρεν γραμματέιου που μεθέν εν υπάρχει εν περιφέρεια
¿Puedo bajar? Grammenon. Gramenon. Hopper Simmani Epitum. Kai autos de nuetos estin hosper da nueta. Epimengarton anium kilis. Todo esti torum kai to numero. Hegar episteme que teoretike kai totus episteton touto esti. Tu deme ai mei to aition episkepteon. En toisefus en hylen dynamei hegaston esti ton doneton. Poste egeinus men up uparcei nus. Aniugar hyles dynamis bonus ton toiuto. Egeinu de ton doneton uparcei. De ser así, coma, o bien el intelecto se dará en las demás cosas. O bien el intelecto se dará en las demás cosas. Aquí hay que sacar la interrogación. Eidet et idei noetos kai autos. Es más abajo. De lo que leyó, pero de lo que habíamos traducido, creo que era un poquitín más arriba. Sí, sí, sí. Pero de ser así, o bien el intelecto se dará en las demás cosas, Edgar toisallois nus parcei. No me convence porque no dice en toisallois, en las demás cosas. Pero bueno, puede que sea lo mismo. Dice como a las demás alternativas. A las demás cosas, claro. ¿Cómo traduce acá? Sí, lo mismo. Negli altri oggetti, en las demás cosas. Se da en las demás cosas. Suponiendo que no sea inteligible en virtud de otra cosa. Y suponiendo que lo inteligible sea específicamente uno. Eime catallo autos noetos. Claro, salvo que. Suponiendo le pondría salvo que. Se dice como que subyacerán las otras cosas a menos que sea inteligible por las otras. ¿Podría explicar eso? Pero tendríamos de traducir y Bueno, vamos a ver. ¿Ah? Que salvo que Salvo que no sea inteligible en virtud de otra cosa. Eime catallo autos noetos, ende tito noeton eidei, y suponiendo que lo inteligible, no, de nuevo, suponiendo no está, que lo inteligible sea específicamente uno, específicamente, ende tito, en especie, o en sea uno en especie, eidei, o en forma. O bien estará mezclado con algo que lo haga inteligible como las demás cosas. He menigmenon ti exei, o poiei noeton auton ospertalla.
Claro, o sea, el intelecto, él mismo es inteligible, como Tomé Pasquin, en cuanto a la dificultad que el paciente, no, el padecer, cambian las cosas. Tomen Pasquin, catacoinón, y diéreta y próteron. El padecer. Padecer. Ha de tener algo en común con el agente. ¿No está eso? Ahorita me dice paciente, el traductor lo supone. Y O sea, y dice- con el agente con el también está agente. agregado. Pero bueno, o sea, Aristóteles dice cómo se estableció más arriba. O sea, primero, Diérete y Próter. Entonces, No ha quedado ya contestada al decir que el intelecto es en cierto modo potencialmente lo inteligible. Sí. Marga decía que había que tener algo común entre la gente. E tomen parte in catacoinonti diereta in proteron. Oti. Coinonti diereta in proteron. Oti diname poses titano eta o nu. Nus. Que, entonces, de algún modo el nus es en potencia los inteligibles. Si bien en entelequia no es nada antes de inteligir. All'entelequia uden. All'entelequia, en acto sería. Prim an noe. Claro, no es nada, esto también a mí me suena como raro. Antes de inteligir no es nada, entonces no existe. Como raro. Ah, bueno, no es nada en acto. Claro, no es nada en acto. Si bien no es nada, yo le pondría en acto, porque si no la entelequia en castellano no se entiende lo que es. No es nada en acto antes de inteligir. Lo inteligible ha de estar en él. Y aquí viene la otra como metáfora famosa, del mismo modo en que una tablilla en la que nada está actualmente escrito. Claro. Eso no se va a notar, ¿no? Eso con la tabla rasa de. Podría ser interpretado así, pero yo creo que no es la interpretación correcta en base. No, pero yo digo que Claro. quizá alguna relación como. O sea, claro. En cuanto a la metáfora. La metáfora claramente está sacada de ahí, claro. John Locke era muy estudioso. Sí. Leonardo idutos, osperen grammateio, omeden eniparchei entelequeia que gran menos. Claro, es como una tabla donde no hay nada escrito en acto. Claro, ¿cuál es la trampa aquí? Que hay que aclarar cuál es la consistencia ontológica de esta tabula rasa. Claro. Antes de actualizarse. Claro, que la tabula rasa como imagen podría prestarse diferentes. Tú podrías, por ejemplo, imaginarla como una cosa material, tener una doctrina de conocimientos materialista, o sea, es como una pizarra donde materialmente se proyectan ciertas imágenes, o un proyector así, se podría hacer algo meramente material.
como él aquí no lo explica, claro, uno no puede interpretar, si quiere, en sentido de lo. Pero yo creo que si uno junta todos los pedazos sueltos en Aristóteles, Claro, dice que holistos más arriba. Holistos te claro que es algo impasible, que es algo amigués, que es algo divino, dicen otras partes, que es algo, etcétera. Entonces, claro, es una tabula rasa, sí, pero no material. Claro, es una tabula rasa que ontológicamente tiene que tener otro tipo de naturaleza, ¿no? Pero el Hosper es como una analogía. Claro, es una analogía que debe ser interpretada, yo creo, a la luz de todo el contexto. Bueno, y ya el contexto del capítulo 5, cuando dice que el luz, que es como una luz, ¿no? Inteligencia, ¿no? Que una tablilla, En cuanto a la segunda dificultad, el intelecto es inteligible exactamente como lo son sus objetos. Kai autos de noetos estin ospertano eta. Lo que yo marco en verde es porque me causa un problema. No tiene mucho que ver con el color verde el problema, ¿verdad? Y lo amarillo, hasta cada color tiene su... Claro, lo amarillo es como lo destacable en general. Y lo azul para mí es como lo más destacable todavía. Como más destacable, pero más importante. Pero el verde lo ocupo para las cosas que me crean, me hacen ruido. Porque lo que está diciendo aquí es que el nous es inteligible como los inteligibles, o sea, como si el nous fuera inteligible por sí mismo. Como Platón con el diálogo del alma. Así, ¿no? Si fuera una idea. Claro, es como si fuera él mismo una idea. Entonces, de nuevo surge la pregunta, pero si se está refiriendo al intelecto en sentido subjetivo o a lo o a aquello que hace, que yo creo que esa es la ambigüedad de fondo. Cuando se dice el intelecto, nunca es claro en Aristóteles si Yo es. estaría fundando el intelecto con este primer principio. Inteligible como la idea. Claro, claro, si fuera inteligible como las ideas, entonces habría que interpretar intelecto como. Bueno, en latín en realidad la propia palabra intelecto tiene esa ambigüedad porque intelecto de por sí es un participio pasado, intellectus, que es pasivo, es un participio pasivo. Entonces, lo inteligido. Pero después en el uso se usa también en sentido subjetivo, el intelecto mío, tuyo. Entonces, yo creo que si no se soluciona esa ambigüedad, esto no calza. Porque si digo que el intelecto subjetivo es inteligible como los inteligibles, entonces el sujeto pasa a estar como en el mismo nivel de las ideas. Claro, se hace eterno, inmutable, y por lo tanto también se hace despersonalizado, ya no es, se presta a la interpretación árabe del intelecto único. Ya no es quién, ¿Ah? ya no es un quién. Claro, no es un individuo humano singular, sino que pasa a ser, claro, el intelecto universal, ¿no? Más se participa. El intelecto único. Entonces aquí está como esa ambigüedad de fondo. En efecto, tratándose de seres inmateriales, claro, lo que intelige y lo inteligido se identifican. Claro, como son inmateriales, y esa fórmula se la copiará muchas veces, la repite Tomás de Aquino también. Como que la inmaterialidad fuera lo mismo que la inteligibilidad. Y eso pues se ve esta confusión. Que yo puedo decir que, o sea, yo creo que es correcta la deducción de que si las ideas son inmateriales, tenemos que tener un intelecto inmaterial que las capta.
Entonces tiene que haber una inmaterialidad en ambos. Lo coimen. Claro, pero no significa que sean la misma cosa ontológicamente. Ambos son inmateriales, sin embargo son distintos. Hay distintas clases de seres inmateriales. Yo la identifico, entonces claro, identifico el sujeto humano con una idea, con algo. La idea es eterna, y el sujeto humano contingente, es cambiante. Alguna vez entiende y alguna vez no entiende, como dice después. Y de hecho, claro, eso hace que se ponga ese problema también. Si es impasible, etcétera, ¿cómo es que alguna vez se entiende y alguna vez? ¿Cómo puede pasar de la ignorancia a la ciencia? Toda vez que el conocimiento teórico y su objeto son idénticos, claro. Y esa cosa la repite. No. Legare episteme teoretike, kai to utos episteton, to auto estin. La ciencia teorética y lo conocido, lo así conocido, son lo mismo. En cambio, yo creo que es fundamental distinguir el acto del conocimiento, o sea, el episteme en cuanto a acto humano. Yo estoy conociendo. Entonces, claro, me afecta a mí esta acción del inteligible sobre mí. Pero el inteligible es eterno, yo no. Porque si no, claro, se hace del intelecto humano algo separado y eterno y tampoco es posible distinguir un individuo humano de otro. No hay diferentes intelectos humanos. Pero tratándose de seres que tienen materia, cada uno de los objetos inteligibles está presente en ellos solo potencialmente. Otra fórmula ambigua, como toda la colección de las ambigüedades que después prosperarán. En deto y secos y ecusimülen, en los que tienen materia, dyname y egas son esti, ton noeton. Claro, cada uno de los inteligibles está en potencia. Es otra doctrina que los escolásticos retoman, ¿no? Que en las cosas materiales está el inteligible, pero en potencia. Está presente en ellos solo potencialmente, solo en potencia. De donde resulta que en estos últimos no hay intelecto. Claro, que si estuvieran en acto, como que equivaldría a decir que entonces las cosas piensan. Claro, si el inteligible en acto estuvieran las cosas. Ostekeinois men ukryparkseinus, aneugar hyles dynamisonus tontoiuton. Claro, es potencia el intelecto de estas cosas. Ya que el intelecto que los tiene por objeto es una potencia inmaterial. Aneugar hyles dynamis onus tontoiuton. Claro, aquí también agregar palabras que no están, ya que el intelecto de estos o sea, de estos seres,
es una potencia inmaterial. Y que no detto no è toni parsi, mientras que el intelecto sí que posee inteligibilidad. Que no de, tampoco me gusta esta traducción, que no detto no è toni parsi. ¿Y que no bien sería? El intelecto. Mientras que El Keynote sería Excusen Führer. Supongo que el Keynote sería lo contrapuesto a eso, el intelecto. claro. Mentre el intelecto poseerá la inteligibilidad. Bueno, sí. Veamos cómo traduce Klaus. Ah, tenemos que volver a la página. ¿Qué página era del PDF? No se acuerda. Para 189. Pero no te acuerdas del PDF, ¿qué página era? 200, 190, ¿eh? No, más. 260. 260. Más. 200. Ahí. Mm, vamos a ver, Poder. La 189. Aquí línea 30, por ahí, ¿no? No, pues leámoslo todo esto que leímos ahora. Man könnte aber folgende Schwierigkeiten aufwerfen. Wenn die Vernunft einfach ist und unaffizielbar und nicht irgendetwas gemeinsam hat, wie Anaxagoras sagt, auf welche Weise wird sie denken, wenn das Denken eine Art Leiden ist? Denn insofern beiden etwas Gemeinsames zukommt, scheint das eine zu wirken und das andere zu erleiden. Ferner aber, ob sie auch selber Gegenstand des Denkens ist. En vez de inteligible traduce con objeto del pensar. Denn entweder wird dann den übrigen Dingen Vernunft zukommen, wenn sie nicht Kraft eines anderen Gegenstand des Denkens ist, und alles, was Gegenstand des Denkens ist, der Art nach eines ist, oder sie wird etwas Beigemischtes haben, was sie so wie das Übrige zu einem Gegenstand des Denkens macht. Oder ist mit Bezug auf das Erleiden infolge von etwas Gemeinsamem vorher festgestellt worden, dass die Vernunft auf gewisse Weise dem Vermögen nach die Denkgegenstände ist, jedoch der Vollendung nach nichts, bevor sie nicht denkt. Es muss aber so sein wie bei einer Schreibtafel, die nicht der Vollendung nach eingeschrieben ist. Genau dies ist bei der Vernunft der Fall. Sie ist selber Gegenstand des Denkens, ganz so wie die anderen Denkgegenstände. Bei dem, was ohne Materie ist, ist das Denkende und das Gedachte nämlich dasselbe, weil das betrachtende Wissen und der Gegenstand, der auf diese Weise gewusst wird, dasselbe sind. Die Ursache dafür, dass es nicht immer denkt, claro, y ahora se le plantea el problema, ¿por qué entonces no piensa siempre? Ahora lo tenemos que investigar. Pero eso es
No, está más arriba. No de Tony Park, sí, pero O sea, lo de que inteligencia. ¿dónde empieza el capítulo 5? Porque aquí, Acá, ahí, aquí, sí. soy mal, yo estoy, claro, estaba leyendo el final del 5, no, leamos el 5 entonces, le toca leer, recuérdame el nombre, Sebastián. Sebastián, ¿se lee? Voy a leer otra cosa. Ya, Capítulo 5. Epei dos per en apase de fusei estititomen hyle e casto gene. Ido de opanta dunamei e geine. Heteron de to aition kai poieticon to poien panta hoian hetechen prostehulen eponten. Ananke cayente suge Hupartheim tautas tas diáforas. Kai estiomen toiutos nus topanta kinesta. O de topanta poyen os exeistis poyen to fos. Propongar tina kai to fos poyen tadunamis onta chromata. Energeia chromata. hasta ahí, ¿no? Ya tenemos suficiente para revisar. Pero aquí haces unas expulsiones que vamos a ver si Klaus está de acuerdo. No, no está de acuerdo. Esa es la que está en redes. ¿Eh? Sí, tal cosa. Sí, sí, está Hosper y está. No. Estitín. O sea, está Oscar 5-7. Sí, Claro, Epei dos per en apase del fusei estititomen hyle. E casto gene tuto deo panta durante y keina etera deto aiton kai conto voy a infanta. Entonces le podemos sacar los cochetes. Claro, deberíamos, como pusimos que la edición Ross, pero deberíamos poner dónde está corregido. Claro, aquí. La corrección la podemos poner con otro evidenciado. o cambiar el color de los letras. O cambiar el color de la letra. El mismo son. El mismo azul, claro. Y lo mismo acá entonces. La puntuación. Puesto que en la naturaleza toda existe algo que es materia para cada género de entes, estititomen hyle casto genei, a saber aquello que en potencia es todas las cosas pertenecientes a este género, tuto deo panta diname y keina. Pero existe además otro principio, el causal y activo, al que corresponde hacer todas las cosas. Tal es la técnica respecto de la materia. Heteron deto aition kai poieticon. De aquí viene el adjetivo poieticon que después se lo pegaron al nus. Claro, las palabras están todas en Aristóteles, hay que pegarlas, ¿no? Y aquí el aparato crítico es bueno porque entrega puntos de comparación con otro auto. La física. Lugares paralelos. Sí. Ya, perfecto.
Ändern det och eigen konto på en panta hoyon en tecne prosten hylen bemonten. Yo le pondría más que la técnica el arte. ¿Cuál es el arte respecto de la materia? También en el caso del alma han de darse necesariamente estas diferencias. Voy a parar un poco este voz. Está yendo la voz. Claro, en el fondo, él hace esta analogía en base a lo que pasa en general en la física. Claro, da un lugar paralelo de la física, ¿no? ¿Y lo cita? Crimea, Con la 14, 13. Oye, tecne prosten hylen. 12. Aquí sale Ah, aquí en el aparato crítico, ¿eh? física 538, digo 539, 14. ¿En el aparato crítico? ¿O? Sí, pero yo sobre ahí era. su numeración. Física. Habría que ver bien ¿está leyendo las notas o el aparato crítico? Aparato crítico. Ah, sí, habría que ver las notas, pero no quiero bajar, sino después para pescarlo, ¿no? Ah, bueno, en la página 282 del PDF. Pero terminemos de revisar la traducción y después lo vemos. Yo lo puedo revisar. Ya. Así pues, existe un intelecto que es capaz de llegar a hacer todas las cosas y otro capaz de hacerlas todas. No. Este último es a la manera de una disposición habitual. Exis. Oyontofos. La disposición habitual. Pondría una sola palabra, un hábito. De un hábito. No tiene nota esta parte, ¿No? Desde Yo que creo que salta la la parte más difícil. versión italiana debe tener una nota aquí. Esta manera de un hábito. Sí, porque esta parte es fundamental. Como por ejemplo la luz. También la luz hace, en cierto modo, los colores en potencia, colores en acto. Tropon galtina caitofospo yeita dynamei onta cromata, energeia cromata, colores en acto. Kai utos sonus, coristos, kai apates, kai amigues. Te usía on energeia. Claro, entonces es un hábito, es una luz, es separado. O sea, este no es el intelecto subjetivo, no es el sujeto, no, no es el sujeto inteligente particular humano.
es algo objetivo, es un hábito, algo que por esencia es exacto, algo siempre actual, ¿no? Acto por su propia entidad o por su propia esencia. Usía. Yo le pondría esencia. Creo que Pero ahora el sí lo... intelecto subjetivo, nada, eso es como es en potencia y puede ser actualizado. Claro, o sea, el intelecto humano subjetivo es actualizable. Aunque yo preferiría todavía mejor decir que, o sea, distinguir el intelecto subjetivo también que actúa en el sentido de que trabaja mediante esta luz, distinguir eso de la luz. Claro, son como tres cosas que habría que distinguir, yo creo. Ya que estaría hablando de la luz. Dice Claro. Hoyontophos. Claro, es que con una analogía, como por ejemplo la luz. También la luz hace los colores en potencia, colores en acto. Claro, pero los colores en acto están en la luz misma. No, ella misma es la que se descompone en diferentes colores, ¿no? Claro, y como son todas características divinas, ¿no? Separables, sin mezcla, impasible, etcétera, llega a ser todas las cosas, ¿no? Digamos, de ahí los árabes sacaron la doctrina de que entonces este intelecto separado es Dios, ¿no? Dios y no puede ser el intelecto humano así, sujeto. Y es que siempre es más excelso la gente que el paciente, principio que la materia. Aigar, tiñote, con topoyun, tu paz, con tos, callarque, desfiles. Veamos qué dice la nota. Bien. Nota algunos. Este capítulo ha dado lugar a la célebre discusión sobre la verdadera esencia del intelecto agente. Alejandro de Afrodisia lo identifica con la causa primera, es decir, con la mente divina que penetra y opera en todas las cosas. Entonces, la fuente de la interpretación es Alejandro de Afrodisia. Habría que ir a pescar y decir, este versículo yo lo tengo, entonces tomo de Alejandro de Afrodisia. Lo podría... También los comentaristas griegos estos están online, se pueden ir a buscar. Así que, pero en el caso de este Alejandro yo lo tengo en impreso. Averroes, al contrario, lo concibe como sustancia separada, pero inferior a Dios. Claro, pero en el fondo es muy parecido, ¿no? No, yo no diría al contrario, dice Averroes al contrario, no es claramente una rama de la misma interpretación. Es una sustancia separada, pero claro, platónicamente hay diferentes sustancias divinas subordinadas inferior a Dios. El luz es inferior al uno. Para ambos, el intelecto activo sería algo trascendente que piensa en nosotros. Con eso se excluiría la inmortalidad personal del alma humana. Santo Tomás, al contrario, aquí sí al contrario, siguiendo Temistio, pone el intelecto activo en el alma. De aquí la doctrina de la inmortalidad del alma forma corporis. Un buen orientamiento sobre las diferentes interpretaciones en Santo Tomás de Aquino, Tratado sobre la unidad del intelecto contra los egoístas, edición Nardi. Habría que buscar este libro de Nardi, pero un poquito antiguo. Pero, ¿qué ocurre con esta interpretación de Santo Tomás? Que para poder decir que es parte del alma, tiende a como
confundirse después cuando se trata de atribuirle estas categorías, estas características divinas. Entonces empieza a decir que el intelecto, claro, el intelecto subjetivamente es creado, pero después tiende a decir que también lo que está en el intelecto, por lo tanto los inteligibles como humanos, tiende a calificarlos de creados, porque le parece que si los califica de increados, entonces le parece caer en la doctrina de Averroes. Entonces la única solución, una vez más, es distinguir, claro, el intelecto subjetivo que está actuando, que es creado, de sus objetos que en cambio son increados, aunque sean formados por una operación de la criatura. La materia prima, esta Hülle, de la cual se hacen todos los inteligibles, ella no es creada. Porque si no, ¿cómo podría tener estas características de ser impasible, eterna, etcétera, etcétera? Los inteligibles son eternos. Aunque nosotros los manipulamos con una operación creada, y por eso también nos equivocamos, pero la materia prima es inatacable. Por eso siempre podemos volver a corregirnos. O sea, podemos equivocarnos, pero podemos también corregirnos, porque el parámetro último que tenemos, la luz del intelecto, esa no es obra nuestra, no es, y por lo tanto no está sujeta a error. Bueno, eso lo dice Tomás de Aquino cuando dice que, claro, los primeros principios no están sujetos a error, ahí no cae error, y son una impresión de la verdad empleada. Eso está correcto, pero después choca con cuando dice que los universales creados son algo así como una producción a la que se pueden atribuir predicados de las criaturas. Por ejemplo, cuando dice que cada uno tiene... tenemos que finalizar la grabación porque si no, no nos deja convertirlo. Vamos a dejar aquí la grabación. Pero ahora voy a dejar de compartir también. Tendría que proyectar. Finalizar. Que se mueva un montón en convertirlo.